Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Oski y en esta oportunidad, en esta clase, vamos a estar abordando el texto de Sociología, el que habla sobre las problemáticas, las perspectivas justamente de la sociología, que en este caso la sociología va a ser una ciencia que, ustedes van a estar tocándolo justamente en el primer año dentro de la facultad, y ahí seguramente las clases de apoyo no vamos a volver a encontrar. Es una materia importante para la universidad, para nuestra facultad más específicamente, porque somos de una facultad justamente de ciencias sociales. Y una de las madres de las ciencias sociales es la sociología. Así que hoy vamos a tratar de comprenderlo desde el texto de Giddens. Lo más importante del texto de Giddens, porque la sociología es tan amplia, tiene un abanico de entendimiento, de abordaje tan amplio que se entiende de muchísimas maneras. Hoy la vamos a estar abordando el texto de Giddens para que ustedes puedan realizar los trabajos prácticos. Ahí estamos compartiendo nuevamente la diapositiva que venimos realizando clase tras clase. Como les dije, vamos a abordar el texto de sociología y problemas y perspectiva. Bueno, en primera instancia, lo que tenemos que tratar de entender es qué es la sociología. Según Giddens, según el autor, la sociología es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades. Es una empresa cautivadora y atrayente al tener como objeto nuestro propio comportamiento como seres humanos. Es algo realmente importante tratar de comprender esto, porque lo que quiere decir el autor es que la sociología va a tratar de comprender el accionar humano en relación con la sociedad, cómo se comporta en conjunto, cómo se comporta con otras personas, cómo se comportan en relación a la comunidad. De hecho, ustedes van a ver diferentes autores cuando estén cursando la materia que va a tratar de entender este comportamiento humano con la sociedad. Hay que entender el contexto del nacimiento justamente de la sociología, que la sociología nace allá por finales del siglo XIX, por un objetivo claro. El padre, se podría decir casi la sociología, es Saint-Simon, un autor que ustedes van a ver durante la cursada de la materia, en donde justamente la sociología nace con un objetivo específico, que es el entender la vida humana, desprendiéndose de lo metafísico, desprendiéndose de lo teológico y poniendo como centro de estudio justamente a las relaciones humanas, al hombre, en relación con otros hombres. Justamente este es el objetivo de la sociología. La sociología es la ciencia del hombre, así se llama. De ahí viene la sociología, la ciencia de las sociedades, tratar de entender las sociedades, la ciencia de las personas, mejor dicha. Así que más o menos a esto va a tratar de entender el autor, y a través de lo que es las relaciones con otras sociedades, con otras personas, se va a tratar de entender también el amor, se va a tratar de entender el trabajo, se va a tratar de entender el estudio, se va a tratar de entender el crecimiento económico. O sea, se va a tratar de entender varios aspectos justamente de lo que es la sociología y el sentido común de esta sociología. En el texto ustedes van a ver que hace relación justamente a la idea de amor, hace relación justamente a la idea de traición, así que les va a servir mucho a la hora de interpretar este texto, posteriormente abordar los temas y la materia más específicamente de sociología. Ustedes cuando aborden sociología en la carrera van a ver autores más clásicos, van a ver a Saint-Simon, como les dije, van a ver a Marx, a Durkheim, a Max Weber, a Bourdieu. Así que. Después, básicamente, ¿a qué se aboca esta nueva ciencia que nació allá por el siglo XIX? Giddens dice que la sociología se centra muy especialmente en la vida social en el mundo moderno. Algo claro, algo muy, muy,
muy claro a la hora de explicar este autor. ¿Qué quiere decir con esto? Se va a centrar el comportamiento humano, tratar de entender este comportamiento humano en lo que tiene que ver el mundo moderno. ¿Por qué dice el mundo moderno? Porque las relaciones humanas, las relaciones de las personas, es muy diferente en el transcurso de los contextos históricos. Por eso siempre a la hora de abordar la sociología y tratar de entender a una comunidad, a una sociedad, es sumamente importante que nosotros entendamos el contexto en el que se va a estudiar a esa sociedad. Para que ustedes tengan una idea, la sociología en primera instancia nació a consecuencia, se podría decir, hablando en criollo, de lo que fue la Revolución Francesa, en una sociedad conflictuada, en una sociedad, se podría decir, caótica, y para entender ese caos humano es que la sociología viene en una cuestión de herramienta de ordenamiento, pero lo entendemos en ese contexto, en el contexto de una revolución europea, en donde esa revolución europea estaba dejando de lado lo que es ese poder de la monarquía absolutista europea, un poder muy pesado. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos entender la pandemia, pero desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de la sociología, tenemos que estudiar a las comunidades en su actualidad, el comportamiento de esas comunidades. Y de ahí vamos a poder entender el por qué algunos países fueron más afectados que otros países, por qué algunas personas se comportan de una cierta manera cuando se tiene que hablar, no sé, de la vacunación, cuando se tiene que hablar de los números, de las víctimas, por qué algunas sociedades tienden a dudar más que otras sociedades, cuáles fueron los antecedentes de esas sociedades para que duden o no duden, por qué algunas sociedades tienden más al conflicto que al diálogo. Todo esto es para poder entender a la sociedad. Por eso lo que tenemos que utilizar a la sociología, especialmente para entender la vida social en este mundo moderno en el que vivimos, desde una perspectiva social. O sea, no vamos a utilizar ni las ciencias duras de las matemáticas, ni la teología, ni la metafísica, todo alejado de eso, sino que desde la observación, observemos como una herramienta fundamental para el estudio. Para la sociología, la observación es una herramienta fundamental para poder estudiar. Esto la sociología lo toma de las ciencias naturales, por eso va a estar ligado justamente a las ciencias naturales también la sociología en su nacimiento, que ahora lo vamos a abordar también a eso. Después están las preguntas sociológicas. Ustedes van a ver que en el texto va a hacer referencia a que existen diferentes preguntas sociológicas. Pero ¿cuáles son estas preguntas sociológicas que el texto aborda? En primera instancia vamos a encontrar las preguntas fácticas. ¿Qué dice el autor de las preguntas fácticas? Dice que algunas de las preguntas que se plantean e intentan responder los sociólogos son en gran medida fácticas. Las preguntas fácticas son a menudo mucho más complicadas y difíciles de responder de lo que uno podría pensar. Por ejemplo, las estadísticas oficiales sobre la delincuencia son de dudoso valor para indicar el nivel real de la actividad criminal. Son preguntas de tipo, ¿cuántos? ¿Qué? O sea, las preguntas fácticas son preguntas que muchas veces tienen que ver a la sociedad. Y tratar de entender es muy complejo. Entonces, para poder entenderlo realmente y abordarla de la complejitud de forma correcta, hay que utilizar las herramientas que nos brinda la sociología. Es sumamente importante tratar justamente con cautela, tratar con responsabilidad a las preguntas fácticas. Porque la realidad es, como dice, las estadísticas oficiales de la criminalidad son de dudoso valor para indicar el nivel real de la actividad criminal. Supongamos un ejemplo, para no hablar de la Argentina, hablamos de México. México se habla constantemente de números de muertes por la guerra del narcotráfico, la guerra del narco. Pero son números, y los números muchas veces carecen de esa sensibilidad a la hora de entenderlo. Dicen, no, sí, en lo que va del año ya murieron 500 personas por enfrentamientos armados entre diferentes cárteles de la droga. Pero carece
de esa sensibilidad. Entonces lo que va a hacer el sociólogo es tratar de abordarlo sociológicamente, cuál es el impacto real que tiene en la comunidad, cuál es, cómo afecta a la comunidad esa guerra contra el narcotráfico. Entonces las preguntas fácticas son importantes en la sociología. Después están las preguntas comparativas, que son preguntas que relacionan un contexto social dentro de una sociedad con otro, contrastando ejemplos tomando diferentes sociedades. Y esto es, por ejemplo, básicamente para poder entender a los tiempos modernos, como se dice. Nosotros tenemos que comparar constantemente a nuestra historia. La historia es sumamente importante para la sociología. Creo que es de vital importancia que esto remarquemos. La historia es uno de los combustibles esenciales para que la sociología pueda funcionar. Porque la sociología toma de la historia acontecimientos para poder comprender el presente en muchos de los casos. Porque si nosotros queremos estudiar a una comunidad, es de suma relevancia que entendamos la historia de esa comunidad. Nosotros somos consecuencia de la historia. Nuestras conductas están ligadas justamente a la historia. Una comunidad se comporta de tal manera porque su historia lo formó de esa forma. Entonces, relacionar un contexto con otro es sumamente importante, contrastar ejemplos de una sociedad con otras sociedades para poder entender las conductas humanas, es clave para la sociología. Después están las preguntas sobre el desarrollo. Dice que comparan el presente y el pasado. Para comprender al mundo moderno debemos considerar formas de sociedades preexistentes, y esto es lo que hace referencia para que ustedes puedan relacionarlo con las preguntas anteriores. La pregunta sobre el desarrollo es netamente histórico. Comprender la historia como una herramienta fundamental para comprender el presente. La pregunta anterior hacía referencia a comparar diferentes sociedades, los tiempos de las sociedades. En este caso hace entera referencia a comparar el presente y el pasado. Van a ver que es sumamente importante la historia para la sociología. En este caso, para este autor que es Giddens, como para los autores que ustedes van a ver durante la cursada de la carrera. Después están las preguntas teóricas, o sea, ¿a qué hace referencia? Dice, las investigaciones fácticas, o lo que los sociólogos generalmente prefieren llamar empíricas, se ocupan de cómo suceden las cosas. Pero también tenemos que saber el por qué ocurren las cosas, y para hacerlo debemos plantear algunas preguntas teóricas. ¿Qué significan las preguntas teóricas? Las preguntas teóricas son de investigación mucho más profunda, utilizando quizás herramientas que nos dan las investigaciones fácticas, que son las que se observan, las de los datos. En esta oportunidad tenemos que tratar de abordar y plantear algunas preguntas teóricas. La teoría es importante y tiene que estar acompañado de los hechos, pero hay que teorizar en muchos de los casos. Y algo que nos preguntamos, obviamente, después de abordar todo esto, es que la sociología es una ciencia. La sociología es una ciencia. Y la realidad es que sí, o sea, la ciencia, haciendo un reduccionismo conceptual, la ciencia es el uso de métodos sistemáticos de investigación, pensamiento teórico y examen lógico de argumentos para desarrollar un cuerpo de conocimiento sobre un objeto particular. En este caso, la sociología puede y debe asemejarse a las ciencias naturales, como les dije en un principio, en sus procedimientos y en el carácter de sus descubrimientos. Una perspectiva que a veces se conoce como el positivismo. El positivismo es un paradigma fundamental dentro de la sociología. Algunos sociólogos lo toman como su herramienta fundamental, otros lo van a criticar, pero siempre hay contraposiciones. La sociología es bastante subjetiva en algunos de los casos de las interpretaciones. El positivismo básicamente se va a basar en la observación, en el orden, en la jerarquización, en la administración, en eso se va a basar enteramente el positivismo. De hecho, el positivismo no solamente se va a abocar enteramente en el estudio sociológico teórico, sino que también en lo político, en lo científico. Así que sí, podemos decir que la ciencia de la sociología es una ciencia. Además, porque es una ciencia porque está atravesado por diferentes disciplinas.
Dentro de la sociología podemos encontrar muchas veces la injerencia de las ciencias naturales, la injerencia de la biología, la injerencia de la historia. Entonces es interdisciplinario. Entonces al ser interdisciplinario también cumple con un papel fundamental a la hora de fundamentar justamente su objetivo científico, y es una ciencia, lo podemos abordar como una ciencia. Nosotros estamos también en la Facultad de Ciencias Sociales, es una ciencia social, porque a diferencia de otras ciencias, como puede ser las ciencias matemáticas, las ciencias duras, la sociología se puede adaptar a cualquier tiempo, eh, tiene esa característica. También por eso es que nace la sociología y se desprende de lo matemático, de las ciencias duras, porque se puede adaptar a las sociedades y también a las coyunturas históricas. La objetividad en la sociología. Básicamente los sociólogos aspiran al distanciamiento en su investigación y pensamiento teórico, intentando estudiar el mundo social sin prejuicios. La objetividad no depende única y ni siquiera fundamentalmente de las perspectivas de los investigadores contemporáneos. Tiene que ver con objetos de observación. ¿Qué significa esto? Que el sociólogo, en primera instancia, para que vos abordes un tema sociológico, tenés que desprenderte de tus estigmas, se podría decir, de eh, de tus conocimientos previos, pero ese conocimiento previo vinculado al prejuicio. Tenés que distanciarte, empezar de cero desde de la observación tratar de generar la mayor objetividad posible. Pero esta objetividad posible no depende de los investigadores. No es que yo digo, soy un investigador y tengo que ser objetivo, sino que tiene que ver con el objeto que uno está observando. Ese objeto que uno está observando tiene que ser lo mayor objetivamente posible dentro de esta sociología. Bueno, este es el texto de Guinness. Seguramente ustedes van a tener que abordarlo y tratar de entenderlo en algunos vaivienes de ahora, van a tratar de abordarlo, acá estoy mirando el texto, van a tener que abordarlo en alguna estructura, van a tener que quizás decir si las ciencias sociales es una ciencia, o sea, si las ciencias de la sociología es una ciencia, el papel del sociólogo, esto del estudio de las sociedades. Así que nada, espero que les haya servido, es una profundización, nos vamos a estar viendo seguramente en la facultad, y cualquier consulta que tienen, ya saben que cuentan con nosotros siempre, así que, vuelvo a decir, cualquier consulta, vamos a estar en la facultad, vamos a estar viendo también en las clases presenciales, y vamos a estar repasándolo nuevamente. Así que nos estamos viendo, y éxitos en este curso de ingresos, saludos a todos y a todas.